Que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, y este es tu canal, Escudriñando las Escrituras. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de los hijos de desobediencia. Ya comenzamos. La desobediencia es un tema muy poco tratado en las iglesias en la actualidad y aún en las redes sociales donde se escriben muchos de estos temas. La desobediencia es un acto total y diametralmente opuesto a Jesucristo. Jesús fue obediente hasta la muerte y por eso Dios le exaltó hasta lo sumo, sentándolo a la diestra del trono celestial. En cambio, el diablo es el principal desobediente y él inculpa a los hombres a desobedecer, y Dios no lo va a exaltar como a Jesucristo, sino que lo va a hundir en un pozo de fuego. La primera cita que vemos en el texto bíblico de la influencia del diablo con los hombres, el cual dijo a Eva: no moriréis, es en Génesis capítulo 3, versículo 4, contrariando a Dios, que había dicho en Génesis capítulo 2, versículo 17, acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal: no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál fue la desobediencia? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva desobedeció a Dios por instancias del diablo, quien vive en contra de Dios. Por su lado, Jesús fue obediente al extremo de dar su vida como Dios lo había planificado. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase conforme a tu voluntad. Como ven, un extremo es pedir a Dios que se haga su voluntad y el otro extremo es hablar, moverse y actuar contra la voluntad de Dios. Jesús y Satanás muestran los dos extremos, la obediencia y la desobediencia. Pero no estamos hablando del carácter de ellos dos, sino del efecto que significa tener el espíritu de ambos, sea uno para obediencia o sea el otro para desobediencia. Porque no se trata de poder conocer en detalle cómo es Jesús y cómo es el diablo, sino cómo es el espíritu de ambos que actúa en nosotros. El apóstol hace una comparación de lo que un hombre en manos del diablo y dice en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como se puede apreciar, se trata del espíritu en nosotros. O somos de Cristo y por ende somos obedientes a Dios, o somos del diablo y desobediente a Dios. Quien es obediente a Dios es desobediente al diablo, pero quien obedece al diablo desobedece a Dios. El asunto es de qué espíritu es el que estamos hablando, si es de Cristo o si es del diablo. Si es de Cristo, somos obedientes a Dios, pero lo contrario es que seamos del diablo y desobedientes a Dios. Todos nacemos sin el espíritu de Cristo, o sea, todos somos enemigos de Dios al nacer, y el apóstol Pablo lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 12, la Biblia dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso
es lo que nos sucede a nosotros mientras Cristo no venga a nuestra vida. Todo lo contrario si Cristo ha venido, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo reconocer el espíritu que opera en nosotros? La diferencia entre ambos espíritus es que el diablo opera en nuestro cuerpo carnal, mientras que Cristo opera en nuestro cuerpo espiritual. En Romanos 8:1 la Biblia dice: así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En la Biblia, la palabra hijos denota relación y semejanza y por lo tanto identidad y rol. Cada cual es hijo de lo que hace o imita. En fin, nuestro comportamiento podría indicar que somos hijos del diablo o hijos amados de Dios, hijos de las tinieblas o hijos de la luz. José fue llamado Bernabé, que significa hijo de consolación. Cuando el apóstol Pablo menciona a los hijos de desobediencia, los relaciona por su semejanza o su naturaleza al seguir el modelo perverso de la desobediencia. Todos los inconversos son hijos de desobediencia en el sentido en que están caracterizados por la desobediencia a Dios. Están energizados por Satanás y por ello están dispuestos a desafiar, deshonrar y desobedecer al Señor. La desobediencia es la característica principal de sus vidas. El espíritu de Satanás obra en estos, mientras que el poder de Dios obra en nosotros. Los hijos de desobediencia son más numerosos que los hijos de Dios. Un porcentaje alto de la población mundial corresponde a los hijos de desobediencia. ¿Por qué obedecer a Dios no es un asunto que compete al hombre, sino al espíritu que ha sido depositado en él? Si ha recibido a Cristo, ese hombre es obediente por naturaleza, porque Cristo es el obediente, pero si no ha recibido a Cristo, es hijo de la desobediencia. En Efesios 2:2 la Biblia dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es un versículo clave para poder entender este dilema. La ira de Dios es real, aunque las predicaciones sobre la ira de Dios son muy pocas, porque la mayoría solo quieren hablar sobre el amor, la bondad y la misericordia. Pero nosotros, aquellos que hemos nacido de simiente incorruptible por la palabra, tenemos que meditar en su ira. Para algunos, dejen de jugar con Dios. Muchos predicadores casi no mencionan la ira de Dios porque consideran que esta palabra está mal interpretada. Es que en nuestro concepto de ira vemos la ira como pérdida del dominio propio, un estallido de cólera o un deseo ardiente de venganza. Pero nuestro Dios no es así jamás. El Señor no tiene un temperamento incontrolable. Dios es paciente para con todos, pero también obra con justicia con aquellos que se burlan de Él. La ira, el enojo o el enfado entre nosotros, los seres humanos, es una reacción emocional que se produce cuando consideramos que existe o se va a producir un resultado negativo para nuestros intereses particulares. Pero en el caso de Dios, la ira divina no debe ser considerada como un mal temperamento celestial o como que Dios está atacando a los que le caen mal. La ira de Dios es su amor por la santidad, la verdad y la justicia, como el Señor ama apasionadamente la pureza, la paz, la obediencia y el amor. Él reacciona con ira hacia cualquier cosa y cualquier persona que los contamine o que le sea desobediente a su palabra. No hay otra explicación. Los hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios en su corazón y no viven en la carne, sino viven en el Espíritu. Los hijos del diablo se reconocen fácilmente. Jesús se dirige a ellos de esta forma. En Juan capítulo 8, versículo 44, le dice así:
vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En otras palabras, el mentiroso, ese no es hijo de Dios. Toda palabra de Dios es verdad, pero la palabra del ser humano es mentira. A eso se refiere Romanos capítulo 3, versículo 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos en la verdad, pero cuando hablamos de los hombres, estamos hablando mentira. Esa es la diferencia. Y en la vida somos mentirosos cuando no hemos recibido a Cristo, quien es la única verdad y quien es la vida. En Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Contrario a la verdad, esta mentira, y quienes hablan la mentira van al infierno como injustos. Las doctrinas salidas de los hombres religiosos, esas son mentiras del diablo, aun cuando estos hombres sean considerados como algo superior a los demás humanos. Esto en base a las palabras de Dios que dicen en Lucas 16:15. Entonces les dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, por lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios, eso es abominación. Y por eso es por lo que el pueblo ignorante de la palabra decide hacer caso y seguir en obediencia a la mentira. No se percatan de la verdad. En Mateo 24:24, la Biblia dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Las palabras del apóstol Pablo son un recordatorio urgente que debe motivar todo corazón a salir de la esfera de acción de Satanás y cuidar lo que piensa y hace, y con quienes se relaciona, y lo que ocupa su tiempo día a día. Nadie os engañe con palabras vanas, pues a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El hombre no tiene ninguna necesidad de ser desobediente a Dios, pero su ignorancia en las cosas de Dios le hace ser hijo de la desobediencia, y lo que recibe, esa es la ira de Dios. ¿Necesita usted ser desobediente a Dios y perder su alma en el infierno? ¿O al contrario, buscan ser obediente a Dios? Mi consejo para usted en este día que me escucha es que tome la Biblia, léala todos los días y medite sobre ella. No haga caso a folletos, cartas, mandatos o credos de las religiones. Apéguese a las palabras de Jesús, que son las palabras de Dios, y no se deje engañar. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.